todo julio, con descuentos de hasta el 70% en los lentes. Bueno, hoy es el último día, así que no te la pierdas. Aprovechá, pasá, anda a buscar ese par de lentes de sol que te encantaban, pero se te hacía muy difícil de obtener. Te recuerdo, hay descuentos de hasta el 70%. Pasá por cualquiera de los 7 locales de la óptica Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abierto durante todo el año. Bien, vamos a retomar. Estaba leyendo artículos e informes estos días sobre violencia y en especial sobre cómo ha evolucionado en nuestro propio país eh, la, la- la observancia del fenómeno, ¿no? ¿Qué tipo de estudios se hacían? ¿Cómo se discriminaba? Antes era todo en la misma bolsa, el maltrato infantil, y eso incluía abuso. Bueno, después se empieza a discriminar, se entiende, bueno, que hay más herramientas incluso para su análisis, para su estudio, pero siempre existió. La pregunta es, más allá de que podamos desarrollar entonces, bueno, mecanismos para detectar más tempranamente las alertas, mecanismos capaces de reeducar a las nuevas generaciones en la forma de vincularnos intrafamiliarmente, ¿será que efectivamente se va a poder erradicar o es un fenómeno que va a persistir siempre? Porque más allá de lo cultural está también lo patológico, ¿o no? Sí. Sí, Pero claro el mínimo, ¿no? no, lo patológico está, pero en el relato de hoy, a mí una cosa que lo hemos discutido muchas veces y yo creo que cada uno más o menos tiene una posición tomada sobre esto, sin perjuicio de que cada caso concreto a uno le vayan haciendo revisar sus ideas y su forma de abordar. Pero una cosa que a mí siempre me llama la atención es, digamos, la disparidad entre los efectos de esta situación en la sociedad y en las familias y en el dolor que se genera y en las cosas increíbles que ocurren, la disparidad entre eso y cuando uno trata de encontrar una respuesta entre quienes, digamos, asumen una posición militante en este tema, es falta presupuesto y políticas públicas. Entonces, es del caso preguntarse, yo lamento que se haya ido nuestra invitada, se le iba a preguntar... ¿Qué tanto el dinero va a solucionar esto? Claro, pero realmente no se puede comparar, no se puede comparar. Si hay situaciones que llevan esas cosas tan aberrantes, en la pausa Virginia me estaba comentando detalles que no sé si han salido a la luz pública, Mejor ¿no? ni siquiera comentarlos. Pero mejor ni siquiera comentarlos, pero esos detalles revelan una cadena increíble de omisiones que no es un tema, no se solucionan con presupuesto. Porque a un profesional universitario de la medicina o a un docente no hay que darle presupuesto para que interprete si un niño o una niña llega golpeado a la escuela o a la consulta médica. No hay ¿qué presupuesto se necesita para explicar, para hacer ver que eso es producto de una situación inaceptable? Y las políticas públicas. Sí, muy bien, las políticas públicas. ¿Quién va a estar en contra de las políticas públicas? Ahora, ¿cuál es el origen? La falta de políticas públicas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿la falta de políticas públicas o la falta de implementación explica el fenómeno? No, por eso yo planteaba desde el arranque. Bueno, pero justamente, pero al plantearse la pregunta, uno encuentra la respuesta. ¿La falta de políticas públicas y la falta de presupuesto explica? No, no lo explica. Entonces, algo lo tiene que explicar. Algo lo tiene que explicar. Entonces, si no es la falta de presupuesto y de políticas públicas, que claramente no lo es, no puede haber dos opiniones, alguna cosa mucho más de fondo explica el fenómeno. Y lo que explica el fenómeno hay que buscarlo sin prejuicios, sin abordajes ideológicos. La causa de fondo hay que buscarla en lo que pasa en el proceso de formación de los conceptos y los valores fundamentales del individuo. ¿Y dónde se forman? ¿Y dónde se forman esos valores y conceptos fundamentales? Se forman en dos ámbitos, en la familia y en la educación. Entonces, si falla la familia, y luego sucesivamente falla el sistema educativo, ese ser humano que después incurre en esas prácticas aberrantes, ahí está la explicación. Entonces, ¿eso es falta de recursos y falta de políticas públicas? No, eso es un problema mucho más de fondo que seguramente algo puede solucionar. Pero, ¿dónde se aborda en el sistema educativo hoy? ¿En qué momento, en qué fase del sistema educativo se abordan estos problemas? ¿Qué política pública está hoy dirigida a fortalecer la familia y los valores y digamos, compartir los valores en el ámbito familiar? ¿Qué política pública hoy está dirigida a eso? Ninguna. Es un abordaje ideológico que intenta instalar una visión ideológica que no responde a la gravedad profunda del problema. No comparto en absoluto porque me parece que la explicación que Graciano intenta dar de fondo tiene
aspectos ideológicos. Cuando tú hablas de los valores, de la familia, hablas de la ideología, Graciano. Entonces esa cuestión que tú despectivamente decís ideología, no sé a qué le querés llamar. ¿Dónde aprendiste tú tus cosas? Tus valores, pero ¿dónde eso los también es aprendiste? En tu familia y en la tal escuela. vez es el chip que hay que cambiar. Y cuando tú decís las políticas públicas, ¿dónde se trata? Claro. Yo creo que nunca como ahora, aún con un montón de carencias, porque todavía falta mucho, nunca como ahora las instituciones educativas cumplen un rol fundamental. Hoy hay talleres, hoy se habla, lo que pasa es que hay que seguir fomentando esto y no hay que poner el grito en el cielo cuando, por ejemplo, se les pregunta a los alumnos de liceo, de primero a cuarto, sobre determinados aspectos, porque ponemos el grito en el cielo por una encuesta que pregunta determinadas cosas, no leemos el resto de las preguntas donde también le preguntan, ¿tú te sentís seguro en tu hogar? ¿Tú en este momento tienes algún problema de determinada índole? ¿Sos víctima de abuso? Por ejemplo, se pregunta eso. Entonces, me parece que hoy se están haciendo cosas desde la educación. Se están haciendo cosas muy importantes. Yo cada vez conozco más amigos, amigas y familiares, incluso docentes que cumplen rol en determinadas instituciones educativas, que una y otra vez son quienes están atendiendo este tipo de situaciones. Hoy se les está diciendo a los niños en primaria, se les está mostrando videos editados por UNICEF, que allí se les dice, si a ti te pasa esto, esto y esto, tú tienes que hablar con tus maestros. Se los está educando sobre el tema. Entonces, no es todo, como tú decís, negativo, y entonces las políticas estatales no funcionan, no se dan. Falta mucho, y es cierto más que breve, faltan por favor, recursos. cada uno. No, pero es que yo digo que sea negativo. Yo digo que si el planteo no es exactamente el adecuado, las respuestas no van a ser las adecuadas, nada más que eso. Alfredo. Yo no creo que el hombre sea lobo del hombre. Yo creo que por naturaleza el ser humano no es malo. Eso para empezar. Segundo, la realidad es una. Ahora, cómo miramos cada uno de nosotros esa realidad está bañada de un tinte ideológico. Yo la miro de una forma, él la mira de otra, el otro de otra. Es decir, la realidad es una sola, pero cada uno, porque no somos seres objetivos, impolutos, que no tenemos ideología, todos tenemos ideología y miramos esa realidad con un enfoque ideológico. Podrá compartirse o no podrá compartirse, pero todos lo tenemos. No hay nadie que esté por encima de las ideologías. Todos tienen ideología. Ahora bien, yo creo que las causas profundas de estos temas radican mucho más allá de una política pública. Hay un tema de la educación, viene de cientos, miles de años, de sumisión, y ahí, a mí que me perdonen, pero el patriarcado es una realidad que sigue, vive y lucha. Y todo esto, como ayer hablamos del tema de prostitución, que también está vinculado, y está el tema de violencia contra niños, que también tiene vinculación. Es decir, hay una especie de desprecio hacia lo que es la mujer, los niños. Es un objeto de uso que yo, hombre, puedo disponer de, ya sean niños, mujeres, no importa. Yo soy el... Entonces, es un tema cultural. Sí, pero ojo que no todas las feministas son abolicionistas de la prostitución. Y ahí es donde salta la incoherencia también. Pero eso es otro tema. Por supuesto, bien hay visiones ideológicas diferentes, por supuesto. Entonces, yo creo que el gran cambio va a venir a medida que se venzan determinados parámetros que se están venciendo. Porque hoy un montón de padres tienen relación con sus hijos sana. Hoy las madres no son las que cuidan solo a los niños, también están los padres. Y el padre que se encarga de sus hijos está combatiendo en la práctica una cuestión patriarcal que tiene miles de años y se está avanzando. Entonces yo pienso que se va avanzando. A mí me preocupa el tema es que cómo podemos como sociedad encarar este tipo de situaciones. Aquellas mujeres que no se animan o están tan oprimidas que ni siquiera se animan a denunciar la situación que están viviendo ella o sus propios hijos, evidentemente ahí está faltando, es decir, herramientas que se sientan seguras para poder decir yo puedo dar el paso de denunciar. Y muchas veces no es fácil. Entonces, patologías hay. Yo hay seres patológicos que a mí también me sale el enano fascista. Y cuando escucho el caso de esto, digo, estos tipos hay que... bueno, no sé lo que hay que hacer, pero no es la solución. Son patologías, son excepciones y suceden en todas las extractos sociales, porque pedófilos y violentos están en toda la sociedad. Y gente muy educada, con mucho nivel académico, etcétera, que también son pedófilos, violentos, etcétera. Entonces, no es un tema solo de determinadas clases ni determinados estratos.
corta transversalmente. ¿Y saben cómo se llama eso? Patriarcado. Entonces, o es patología, o es ideología, o es realidad, pero no puede ser, Alfredo, que vos frente a un caso concreto digas, esto es patológico. Entonces, todo lo demás sí es ideológico, la patriarcado, pero cuando te enfrentas a un caso aberrante, dices, ah, no, esto es patológico. No, o una cosa o la otra. Y la realidad es vinculada. A ver, ¿alguien más? Virginia. Yo quiero decir cortito dos cosas. Sí. Primero, para generar cambios culturales es necesario políticas públicas, implementarlas. Y para implementar políticas públicas se necesitan recursos. Y no hay dos lecturas sobre eso. Y con respecto a la situación, sobre todo de abuso sexual de menores, hay mucha hipocresía en nosotros. Entonces, acá... Me gusta hincar el diente ahí. Sí, A ver. hay mucha hipocresía. Y acá hay un tema ideológico, claramente, porque nos aberramos y nos indignamos cuando pasan estas situaciones que son extremas, pero después tenemos gente que sale a decir, a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas. Eso también es ideología. Exacto, eso es ideología. Decir, a mis hijos los educo yo y yo decido si hablo de determinados temas o no adentro de mi casa. Claro. Y yo, eso también es ideología. Perdón, pretender educar vos a tus hijos. El Estado tiene que ¿Por qué educar a estamos los hijos, los mezclando sindicatos todo? tienen que educar a los hijos. Yo no estoy hablando ni de los Y bueno, sindicatos si ni no, de la los... familia, No, ¿qué va a si hacer? estamos hablando de que hay que desnaturalizar, si estamos hablando de que hay que empezar a hablar sobre ciertas temáticas, que hay que enseñarle a los niños que su cuerpo es suyo, que nadie se lo puede tocar, que ni siquiera, y estamos diciendo que el 93% de los agresores están en el entorno familiar de los niños, entonces, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Dónde, o sea, ¿a dónde van a ir los niños a buscar otro apoyo si no puede ser adentro de su familia? Pero todas las No, familias por son así. supuesto, no todas, por supuesto. A ver, señores, de a uno. Por suerte, Claro, no ¿qué todas las lectura familias hacemos son así. entonces de las familias uruguayas? Sí, efectivamente. Esto no es que el 92% de las familias uruguayas... no. El 92% de los casos se da dentro de la familia, diferente. Exacto. Bueno, pero por eso, ¿cómo aplica eso a lo que tú planteás de el derecho de los padres a educar a sus hijos? Por No, supuesto que yo lo digo, tienen. El derecho de los padres a educar Porque a sus hay hijos, solo un grupo. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Lo que yo digo es esto. Obviamente que los padres tienen el derecho a decidir de qué forma van a educar a sus hijos. Ahora, Exacto. cuando hablamos de estos temas y cuando se quiere por parte del Estado decir, bueno, vamos a empezar a hacer una política pública que, por ejemplo, enseñen educación sexual a los niños en las escuelas, no. Con mis hijos no. Y eso no Lo es que pasa a puertas ideología. adentro queda puertas adentro. Bueno, eso también es Lo otro es ideología. Eso también es ideología. Entonces, lo primero que tenemos que Pero hacer es... convengamos que cómo se enseña, cómo se pretende enseñar hoy la sexualidad del digo ser que sea humano la mejor no es forma. la misma de los años de generaciones anteriores. No, Por yo lo no- tanto, Nunca nos enseñaron o nada es nosotros. consensuada o hay polémica. Pero es que yo no En digo nuestra que época, se ¿cuál pretende era? Y hay hacer lo encuestas que mejor. están muy bien, pero también hay maestras de jardines, me consta que a una nenita de 4 años le preguntan, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Mamá o papá? La nena, ¿qué me estás hablando? no, pero bueno, sí, o sea- la madre protesta, la maestra le dice, "Ay, pero es normal". Querían Bueno, a ver. preguntarle si la mamá si iba a ser son, mujer, Victoria? No me mujer como exageres, mamá o varón como el papá. Hay gente que no interpreta bien y después traduce muy mal. Son extremos, ¿no? Puede que exista una Sí, maestra. me no, consta. Que me estoy parece diciendo. que se le fue la moto. De todas maneras, me parece que así como. Será la única, no sé. Vic. Así como a nadie se le ocurre suponer que en todas las familias violan y asesinan a las niñas, tampoco me parece que es un poco exagerado sugerir la idea que las maestras le preguntan a los niños. Yo tengo un hijo de 6 años, acaba de pasar por 4 y nunca le preguntaron si cuando sea grande quiere ser mamá o papá. En todo caso, a mí lo que me parece es cuidado también cuando, con todo respeto, empezamos a hablar de la utopía regresiva que nunca existió a propósito de estos temas. Estos dos acontecimientos que hoy nos convocan ocurrieron en respectivas familias. En familias. Por lo tanto, sugerir la idea que la ausencia de la familia es el problema, evidencia que no. El problema no es familia sí o no. El problema es qué tipo de familia, ¿cómo se vincula bajo esa qué familia? parámetros, en qué condiciones. Eso es una cosa que quiero decir, porque si no me parece que otra vez le erramos al bizcochazo y perdemos el eje del cuál es el verdadero problema. Otra cosa que quiero decir es, una vez más queda demostrado acá, porque siempre que se habla de esto del género, que el hombre, la mujer, está bien. El gran problema que tiene el Uruguay son los niños, ¿no? Los niños, ese es el eslabón más frágil. La mayoría de los pobres en Uruguay son niños, qué casualidad. Son los más golpeados, los más violados, los más afrentados en sus derechos. Eso es un asunto que Uruguay tiene que mirar de frente. Nos tenemos que mirar porque somos nosotros los perpetradores de esa realidad y seguimos conviviendo con ella. Y en un año electoral justamente son los temas que más pasan desapercibidos, Bien. excepto cuando llegue la tragedia. Señores, tenemos que darle paso en este instante a Telemundo porque evidentemente retoman la transmisión del entierro de María Auxiliadora Delgado, nuestra primera dama.
Gracias a ustedes por todo.